En terapia trabajamos con los diferentes pacientes, al fin y al cabo, pues temas muy semejantes. En cada caso desde el punto de vista correspondiente y persiguiendo objetivos diferentes. De hecho, cuando viene un paciente, lo que al principio se elabora es una evaluación de su situación y luego se establece lo que se llama un plan terapéutico. Un plan terapéutico es como una hoja de ruta de qué es lo que queremos ir consiguiendo y qué camino vamos a ir transitando. Entonces, en este camino, la mayoría de veces se tocan temas comunes que todos tenemos. La autoestima, el autoconcepto, la identidad, el apego, los eventos traumáticos, las heridas afectivas, la vinculación, las estrategias de afrontamiento, y desde estos trabajos, estos conceptos, pues la persona se va desarrollando. Entonces, vamos a empezar poco a poco. La autoestima, que quizás es el concepto que más manido, ¿no?, que más hemos escuchado, tiene que ver con la valía que cada uno se atribuye a sí mismo. Como la relación que yo tengo conmigo mismo y cómo me valoro. Eso está muy bien, ¿vale? Pero para valorarme, primero tendré que conocerme. O sea, siempre se dice que no podemos amar lo que no conocemos. Por tanto, antes de trabajar autoestima, es importante abordar lo que es el autoconocimiento, ¿vale? Esto es algo clave porque como hay tanto escrito de la autoestima, hay muchos pacientes que vienen con esa demanda. Yo quiero trabajar mi autoestima. Y es maravilloso, pero primero vamos a conocernos. ¿Tú quién eres? ¿Tú cómo eres? Y no me refiero conocerse únicamente desde un punto de vista descriptivo de tus fortalezas, tus debilidades, bien, sino ¿tú quién eres? Pues yo soy amiga, yo soy hija, yo soy esposa. ¿Qué tipo de amiga? ¿Qué tipo de hija? ¿Qué tipo de esposa? ¿Qué tipo de madre? ¿Qué tipo de trabajadora? O sea, entender la identidad y el autoconocimiento como algo mucho más amplio. Entonces, desde ese conocimiento vamos estableciendo, o el paciente va estableciendo como una radiografía de sí mismo. Una vez está hecha esa radiografía, podemos saltar a ese concepto de autoestima, de tú esto que tienes aquí, cómo lo ves, cómo lo valoras, qué valor le das, qué sientes hacia lo que tú eres. Y eso es un trabajo complejo y necesario porque podemos pensar que quererse, tener una buena autoestima, es pensar que somos maravillosos y estupendos. Y por supuesto que somos maravillosos y estupendos en muchos aspectos, pero nosotros no. Y nosotros somos muy limitados, muy imperfectos, tenemos defectos y además tropezamos 300 veces en la misma piedra. Y no pasa nada, es normal. Entonces es curioso porque el camino de la autoestima no va tanto de valorarse, que también, sino que va de aceptarse. Va mucho más de conocer cómo soy yo, conocer esa radiografía de la que estábamos hablando y entender que da igual, que soy valioso y que dentro de mi valía pues yo tengo la responsabilidad, en la medida de lo posible, de ir sacando lo mejor de mí, por supuestísimo, de vivir un poco con este espíritu de mejora. Pero no es saca lo mejor de ti para quererte, no. Tú primero te aceptas. Yo me acepto como soy, porque yo valgo lo mismo, aunque esté enfadada, esté contenta, lo haga bien, lo haga mal, esté pasando por una depresión o esté en un momento de mi vida maravilloso. Tú vales lo mismo, que es muchísimo. Y desde esa valía, desde esa dignidad humana, esa aceptación es la que nos lleva a muy poco a poco sacar una versión de nosotros mismos que pensamos que nos va a hacer mucho más feliz. Entonces, claro, aquí se nos presenta la duda. ¿Es posible el cambio? ¿Somos capaces de cambiar? Hemos escuchado muchas veces esto de la gente no cambia. Entonces, bueno, tiene parte de verdad y parte de mentira. Es mentira en cuanto a que la personalidad está compuesta por dos áreas, el temperamento y el carácter. El temperamento es la parte genética, un poco como con lo que nacemos, ¿no? Por eso a veces todos los García tenemos mala leche, o los Rodríguez son personas muy cabezonas, o lo que sea. Hay característicos comunes en las familias, ¿no? Hay partes genéticas, también son cosas que por observación vamos aprendiendo. Pero sea como sea, a los mismos bebés les vemos que desde bien pequeñitos tienen un temperamento concreto. Están los niños o los bebés más demandantes, los que se quejan más, los que son más independientes, los que duermen 200 horas y no necesitan tanto contacto. Es muy curioso, pero desde que nacemos ya tenemos una identidad propia y ese es el temperamento. Y luego está el carácter, que es la parte de la personalidad que se va forjando a medida que vamos teniendo experiencias. El entorno, la crianza, la familia, el colegio, los amigos, las vivencias más importantes, todo. Y luego está el timón de todo esto, que es la voluntad, es lo que nos diferencia de los animales.
Y a medida que enfoquemos esa voluntad, iremos generando experiencias de vida que vayan limando nuestro carácter. Por tanto, no cambiamos en cuanto a que el temperamento va a ser siempre el mismo. Y si yo tengo pues mala leche, la tendré toda la vida, o si yo soy despistada, lo seré toda la vida, o si a mí me cuesta mucho, por ejemplo, abrirme a los demás porque tiendo al hermetismo, me costará toda la vida. Pero esas tendencias son solo tendencias, no nos determinan, nos condicionan. Lo que yo puedo hacer es generar hábitos que vayan haciendo que mi carácter lime ese temperamento. Por tanto, yo puedo tener mala leche, pero saber que cuando me empiezo a poner nerviosita es importante que me aísle para no hablarte con faltas de respeto, o si yo soy despistada, yo sé que voy a tener que respetar mucho la parte de organización y de repaso de ciertas tareas, o si yo soy una persona muy cerrada que tiende al hermetismo, sabré que tengo que hacer un aprendizaje en cuanto a la comunicación con el resto de personas. Entonces no cambia nuestra esencia, pero cambia muchísimo cómo la manejemos. Entonces desde esta perspectiva, por supuesto que hay esperanza, porque siendo quien somos hay muchas versiones de ese yo. Yo para entenderlo me lo imagino siempre como que las personas somos un trozo de plastilina, con un color y con una masa concreta. Yo peso 200 gramos de plastilina azul, siempre voy a tener los mismos gramos y el mismo color, pero con esa materia puedo generar diferentes formas y esa es la responsabilidad que tenemos con lo que somos, con nuestro color y con nuestra materia y con nuestra cantidad de plastilina, hacer una figura pues que sea lo más bonito posible. Y ese es el camino del autoconocimiento y de la autoestima. Otro concepto que se trabaja en psicología es la identidad, que tiene mucho que ver con eso. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Entonces, a partir de ahí, muchas veces elaboramos como lo que llamamos un yo ideal, ¿no? Pues a mí me encantaría ser médico, tener una familia, ser de esas personas que ayudan a los demás, vivir en no sé dónde, estupendo, ¿no? En esa identidad también entran las creencias, los valores, las prioridades. Entonces yo construyo un yo ideal y luego tengo mi yo real. Entonces la identidad es eso mismo, ¿no? Saber dónde estoy y quién soy y saber dónde quiero estar y quién quiero ser, que tampoco tiene por qué distar mucho, ¿no? Pero saber un poco el camino que quiero recorrer. Entonces la identidad es esa creación de este yo del que estamos hablando, en el que yo voy de mi yo real a mi yo ideal. Ojo, sin frustraciones y con calma. Porque a veces tendemos a hacer un yo ideal aquí, y no somos dioses, ninguno de nosotros, y menos mal, y un yo real por los suelos. Entonces vamos a intentar acortar distancias, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir pensar pues, que esto es algo realista. Otro concepto que se trabaja mucho en terapia es heridas afectivas. Además es un término que no tiene mucho tiempo, yo diría que incluso está de moda el tema de las heridas afectivas, ahora hay como mucha bibliografía que ha ido saliendo y además es especialmente importante. Las heridas afectivas tienen que ver, mucho que ver, con el concepto trauma en psicología. Es verdad que la palabra trauma suena un poco, impone, ¿no? Pero el trauma simplemente, un traumatismo es un golpe. Pues el trauma en psicología es cualquier experiencia que para mí haya supuesto un golpe a nivel afectivo, a nivel emocional. Entonces, conocer las heridas afectivas es conocer los eventos traumáticos, que así se dicen, que yo he ido viviendo. Pero no pensemos que son eventos traumáticos que son catástrofes. Al final hablo simplemente de experiencias muy sutiles que quizás sin yo saberlo, por lo que sea, me han ido minando y han ido dificultando mi desarrollo como persona. Un ejemplo, el crecer en un ambiente con un nivel de exigencia muy elevado. Eso no es ningún drama ni es ninguna catástrofe, pero es verdad que quizá es fácil, si yo ya de base soy una persona exigente, si yo crecí en un ambiente con mucha exigencia, donde parece que tengo que estar a la altura, tengo que cumplir ciertas expectativas de determinadas personas que las volcan en mí, que por mucho que consigo éxitos quizá en el adulto o en la persona que tengo delante le es fácil transmitirme el está muy bien, pero no es suficiente, ¿no? Este ambiente de una exigencia mal entendida, porque la exigencia bien entendida es buena, porque te lleva al crecimiento, eso puede generar en mí una herida, lo que se llama la herida de la insuficiencia. Y son personas que en la vida adulta viven constantemente con la sensación de no soy suficiente, no voy a estar a la altura, no voy a ser capaz. Entonces, eso, por ejemplo, que aparentemente no es nada ni catastrófico ni súper traumático, es un evento traumático en cuanto que a mí poco a poco me va minando. O haber crecido en un entorno donde el lenguaje emocional es un poco precario,
¿no? Pues entornos o familias donde se expresa poco, se habla poco, hay poca intimidad, hay muchos límites. En esas familias es fácil generar la herida de invalidación, ¿no? Como yo no he sentido que afectivamente haya recibido esta validación, esa atención, esta intimidad que yo he necesitado. Entonces es fácil que en la vida adulta sea una persona con dificultades para expresar lo que siento, para vincularme, para abrirme, o todo lo contrario, que me vendo muy rápido porque estoy buscando afecto constantemente. Entonces, bueno, estas heridas son las que muchas veces trabajamos en terapia porque en el fondo determinan y dificultan la forma de querer y la forma de dejarme querer. Por eso son tan importantes. Otro concepto también clave es el apego, que tiene mucho que ver con mis relaciones primarias, que es lo que comentaba de las relaciones en concreto con la familia, pues normalmente papá y mamá, que es la primera relación que el niño hace y son experiencias importantísimas en el desarrollo emocional y también la historia familiar en general. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, en la vida adulta vamos generando estrategias de afrontamiento, que es ante tus heridas y ante tus circunstancias, tú cómo has aprendido a sobrevivir. Esas son las estrategias de afrontamiento y las trabajamos mucho en terapia porque muchas veces son estrategias de afrontamiento que nos han permitido avanzar, pero que no son las más adecuadas. Por ejemplo, a lo mejor a mí me ha permitido avanzar ser una persona muy fría, porque así no me ha afectado nada de lo que me ha pasado, pero yo no puedo llegar a la vida adulta con esa frialdad. Al final me va a generar una carencia mucho más grande. Entonces vamos a abordar tus estrategias de afrontamiento para que sean mucho más satisfactorias. O mi estrategia de afrontamiento ante mi falta de afecto ha sido pasar de una relación a otra. Ha sido bueno en cuanto que por un tiempo me ha permitido tener mis carencias emocionales más o menos cubiertas, pero yo no puedo llegar a la vida adulta y sobrevivir a base de afecto de relación en relación. Vamos a afrontar estas estrategias de afrontamiento. Entonces son procesos que la persona va viviendo en el que, como comentaba antes, se va acercando progresivamente a una versión de sí mismo mucho más satisfactoria.